En el otoño de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en la cúspide de la investigación científica aplicada a la guerra. Laboratorios secretos trabajaban día y noche para encontrar nuevas armas, tecnologías revolucionarias y cualquier ventaja que pudiera cambiar el rumbo del conflicto. Pero, entre todos esos proyectos, uno de los más enigmáticos y perturbadores quedaría grabado en la memoria como una de las conspiraciones más inquietantes del siglo XX, el Experimento Filadelfia. La historia comienza en el astillero naval de Filadelfia, Pensilvania. Según los rumores, la Marina de los Estados Unidos intentaba desarrollar un sistema de camuflaje electromagnético capaz de volver invisible a un barco entero ante radares y detectores enemigos. Pero los testimonios posteriores afirmaron que no se trataba solo de invisibilidad, sino de algo mucho más extremo: teletransporte. El protagonista de esta historia es el USS Eldridge, de 173, un destructor escolta recién botado y equipado con las más avanzadas tecnologías de la época. El 28 de octubre de 1943, en medio de un clima de secreto absoluto, supuestamente se realizó la prueba definitiva. Según los relatos, enormes generadores fueron activados, un campo electromagnético rodeó al barco y, de pronto, el Eldridge comenzó a desvanecerse frente a la mirada atónita de marineros y testigos en el puerto. Aquí es donde la historia se torna casi increíble. Algunos aseguraron que el barco no solo se volvió invisible, sino que desapareció por completo, y que apareció, en cuestión de minutos, a más de 300 kilómetros de distancia, en el puerto de Norfolk, Virginia, antes de regresar al mismo lugar en Filadelfia. Un salto imposible, como si el navío hubiera atravesado el espacio y el tiempo. Pero lo más inquietante no fue la desaparición, sino lo que sucedió con la tripulación. Los rumores hablan de efectos devastadores en los marineros. Algunos quedaron gravemente desorientados, otros con quemaduras extrañas, y hay testimonios aún más perturbadores. Tripulantes que quedaron fusionados con las estructuras metálicas del barco, como si la materia de sus cuerpos y el acero se hubieran mezclado en un proceso fallido de teletransporte. Otros, simplemente, desaparecieron para siempre. Este supuesto desastre llevó a que el proyecto fuera abandonado y enterrado bajo el mayor de los secretos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? El origen de la leyenda se remonta a 1955, cuando un hombre llamado Carl Allen, bajo el seudónimo de Carlos Miguel Allende, escribió una serie de cartas a un investigador de ovnis llamado Morris Jessup. En ellas describía con todo detalle el experimento, afirmando haber sido testigo ocular de los hechos. Las cartas hablaban de campos electromagnéticos, teorías de invisibilidad basadas en los trabajos de Albert Einstein y de los terribles efectos en la tripulación. Esas cartas fueron el inicio de todo el mito. Lo curioso es que Jessup, el investigador, quedó tan intrigado que envió las cartas a la Marina de los Estados Unidos. Tiempo después, misteriosamente, un ejemplar de su libro, El caso de los ovnis, fue devuelto a Jessup lleno de anotaciones al margen, supuestamente escritas por varios autores con información adicional sobre experimentos secretos. Ese documento es conocido como el Manuscrito Barrow y se convirtió en uno de los pilares de la conspiración. Ahora bien, ¿qué dice la ciencia sobre todo esto? Los defensores del experimento aseguran que se basaba en la teoría del campo unificado de Einstein, una extensión de su teoría de la relatividad que intentaba explicar cómo unificar la gravedad con el electromagnetismo. Sin embargo, esa teoría nunca fue publicada ni probada de manera práctica. Los científicos argumentan que no existe ningún fundamento real para creer que un campo electromagnético pueda hacer invisible a un objeto, mucho menos teletransportarlo. Por otro lado, la Marina de los Estados Unidos siempre ha negado categóricamente que el experimento Filadelfia haya existido. Según ellos, el USS Eldridge estuvo en otros lugares durante las fechas en cuestión y jamás participó en experimentos de invisibilidad. Incluso veteranos del Eldridge han declarado que la historia es una farsa, que el barco operó con normalidad y que nunca ocurrió algo parecido. Para la versión oficial, todo es un mito alimentado por rumores, cartas dudosas y el eco de la Guerra Fría. Sin embargo, las dudas permanecen. ¿Cómo explicar los testimonios coincidentes? ¿Por qué la Marina mostró interés en las cartas de Carl Allen en lugar de descartarlas como simple locura? Y, sobre todo, ¿por qué tantos detalles técnicos coincidían con investigaciones reales en electromagnetismo de la época? Algunos teóricos creen que, aunque el experimento no fuera tan espectacular como el mito asegura,
sí pudieron existir pruebas secretas de camuflaje magnético. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial sí se realizaron experimentos para desviar minas magnéticas usando campos electromagnéticos. Quizás el mito del teletransporte nació de ahí, mezclado con rumores y exageraciones. Otros van más lejos y afirman que el experimento Filadelfia fue real, pero clasificado al más alto nivel, y que de sus fallos nacerían posteriormente proyectos como MKUltra o incluso el desarrollo de tecnologías relacionadas con el radar furtivo. Hay quienes sostienen que los archivos completos del caso fueron borrados o desviados a programas negros de investigación, inaccesibles para el público. Sea mito o realidad, lo cierto es que el experimento Filadelfia se ha convertido en uno de los grandes enigmas modernos, alimentando libros, películas y teorías durante décadas. Una historia donde la frontera entre la ciencia, la conspiración y la ficción se difumina peligrosamente. Y quizá, al final, lo más inquietante no sea si el USS Eldridge realmente desapareció, sino preguntarnos hasta dónde son capaces de llegar los gobiernos en su afán por obtener poder durante una guerra. Porque si en 1943 se pudo intentar algo así, ¿qué proyectos estarán desarrollándose hoy en secreto, lejos de nuestras miradas? El experimento Filadelfia sigue siendo una advertencia, un mito fascinante y un recordatorio de que, a veces, la línea entre lo imposible y lo real es más delgada de lo que creemos.